Esto en Buenos Aires, pero también en simultáneo se está desarrollando el Festival El Mar del Plata, la 28ª edición del Festival de Cine en la Ciudad Feliz, que tiene como particularidad la exhibición de 18 películas recuperadas de los mejores títulos del cine nacional, como Ambición, Los árboles mueren de pie, La cabalgata del circo, La casa de los millones, La comparsita, La dama duende, Eclipse de sol, Gente bien, El hermoso Brumel, Historia del 900, La muchachada de a bordo, Muchachos de la ciudad, No abras nunca esa puerta, La pródiga, Safo, Sección desaparecidos, El último payador y Tango Bar. Esto, repetimos, se está desarrollando ahora en la 28ª edición del Festival de Mar del Plata, y tenemos el placer de saludar a quien se encuentra en la Feliz, el director y programador artístico del canal televisivo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, del INCA, Eduardo Raspo, el director y guionista, entre otros, de Geisha y Tatuado. Eduardo, fuerte abrazo a la distancia. Te saluda Julián Di Belonia. Buen domingo. Hola, buenos días. Placer escucharlo desde acá y ustedes ahí. Así es, lo propio. Desde aquí, bueno, contanos un poco, Eduardo, sobre este festival, la 28ª edición del Festival de Mar del Plata, con esta particularidad. Películas recuperadas, te pregunto y te pido primero que nos definas exactamente el término. ¿Qué significa recuperar un film? Bueno, te cuento rápidamente cómo es la historia de estas películas. Hace exactamente un año, también en el marco del festival, la empresa Turner, que por situaciones diferentes y adquisiciones a lo largo del tiempo, tenían en su acervo 400 películas del cine clásico argentino, y en un buen acuerdo y en un buen gesto deciden donar ese material para el Instituto de Cine y para el canal Inca TV. Con Cinemateca del Inca empezamos el relevamiento de materiales y nos dimos cuenta que había entre 18 y 20 y pico de películas en un estado crítico. Cuando me refiero a un estado crítico, teníamos los originales que se habían empezado a deteriorar por los diferentes procesos químicos. Las películas de los años 30 y 40 estaban hechas en un soporte fílmico que con el paso del tiempo se empezó a degradar, por lo cual se decidió recuperar y restaurar estas películas. Esto significa... ¿Cómo te quería preguntar eso, Eduardo? ¿Cómo se mantiene, cómo se recupera una película? Contanos desde lo químico, quizás, bueno, ¿cómo se hace? Es un proceso de restauración. Digo, nosotros hemos tomado, Turner nos dona las películas, 400 películas las relevamos, hay un material que está muy bien, otro material que por la cantidad de años que tenemos, pensemos que películas de los años 30, claro, sufren un proceso de deterioro, algunos químicos, otros se desintegra el material. Se toma ese material en el estado que está, se restaura. Cuando se restaura me refiero, se empiezan a poner perforaciones que no tienen, se limpia el material, había de pronto 5 o 6 minutos perdidos, claro, hubo que salir a buscarlos de otro lado y aplicárselo a esta copia. Se hace una restauración, se limpia lo que es el fílmico de la película. Una vez que se logra eso, se logra una nueva copia. De muchas de estas películas probablemente sea la última copia, porque el negativo ya no va a resistir ningún tipo de proceso para poder ser copiado, por lo cual lo que se les hizo también algo que se le llama generarles un nuevo negativo y un nuevo internegativo, por lo cual el material, estas 18 películas que estaban a punto de perderse, fueron recuperadas por el canal y pueden verse ahora en copias fílmicas de extraordinaria calidad. Hay películas que han quedado realmente muy bien. Ese, digo, sintetizando un poco el proceso de recuperación, requiere de laboratorios, de trabajo, de procesos, de mucha gente detrás de todo esto, pero la verdad el canal tiene un programa de recuperación de patrimonio. Nosotros lo que queremos es que se siga perdiendo cine argentino, se ha perdido muchísimo. Claro. Se perdió mucho cine y también mucha televisión. Eso da para hacer otro programa al respecto. El tema de los archivos en nuestro país ha sido siempre complicado, por eso un poco la política del INCA que lleva adelante Diana Masur es empezar a recuperar y preservar los materiales que están en riesgo. Y te pregunto, Eduardo, como tipo de radio, ¿no? Por el tema del sonido, ¿cómo se recupera el sonido? ¿Cómo se mantiene más aún en películas del 30? Se redigitaliza, se limpia. Eso ha sido un trabajo muy largo, nos llevó casi un año poder generar estas 18 copias, porque a lo mejor hemos usado la imagen de una película, el sonido de una copia en 16 milímetros que encontramos en un canal de televisión que logramos sincronizar con la copia, o en algunos casos hemos usado para generar una sola copia fragmentos de 3 películas diferentes, porque eran las que mejor en estado estaban. A lo mejor la parte primera de una película estaba bien, la segunda la tuvimos que sacar de otra copia y la tercera tuvimos que reconstruirla con fragmentos. ¿Se entiende? Fue un trabajo muy
muy fino en ese sentido, del cual estamos muy orgullosos, porque es un material que hace a la historia de nuestro cine, y me parece que es hora de que que todos los archivos en ese sentido empiecen a ser protegidos, y entre el buen gesto que tuvo Turner de darnos estas 400 películas y la política del Inca de llevar adelante un proceso de recuperación, nos ha puesto muy orgullosos de poder presentar 18 películas que están en una calidad difícil de ver, sino por lo cual estamos tratando de llevar después esta muestra que sea itinerante y pase por Buenos Aires también, porque es un material que para los que nos gusta el cine, hay películas, vos las nombradas, hay películas extraordinarias, digo, hay directores, El Carril, Christensen, clásicos del cine, Romero, Pierre Chenal, Homero Manzi, El Último Payador, hay una copia extraordinaria del Último Payador de Homero Manzi, por eso parece que es un documento que debe ser preservado de la mejor manera posible. Una representación de nuestra historia. Eduardo, buenos días, te saluda Carolina Albornoz. Hola, buenos días. Hoy, 59 años después, se reestrena también Buenos Aires en relieve, para muchos de nosotros algo tal vez hasta impensado, porque fue, y contanos mejor vos, la primera película en 3D. Exactamente, el 3D ya, digo, algo que obviamente es novedoso y se ha manejado mucho, en realidad existe hace muchísimo tiempo. Claro. En Argentina, la primera película en 3D, como bien decís, se hizo en el año 1954. Y se estrenó también en un festival de Mar del Plata. Con un trabajo de investigación nosotros encontramos, bueno, no quiero aburrirlos con un poco de técnica, pero en realidad el 3D en sus comienzos se hacía con cámaras que tenían dos rollos, por los cuales había lo que se llamaba el ojo izquierdo y el ojo derecho. Claro. Bueno, uno de los dos ojos se ha perdido, por así decirlo. Había dos copias, logramos encontrar una sola copia en el Archivo General de la Nación, en un estado de conservación de un deterioro bastante avanzado. Lo que hicimos fue, también con procesos técnicos, duplicamos el otro ojo, restauramos toda la película y presentamos en el Festival de Mar del Plata, donde se estrenó hace 60 años, es decir, en el año 1954, nuestra primer película Buenos Aires 3D, que es una rareza, y la restauración quedó pero muy bien, por lo que digo, en 3D se viene trabajando hace muchísimo tiempo, y nosotros en eso fuimos casi de avanzada. Pioneros. Es una película que dura media hora y que de alguna manera filma Buenos Aires, nos muestra Buenos Aires en esa época, y es un documento de época también muy, a lo que nos gusta el cine y tratar de encontrar estos materiales, es un material muy recomendable. Esto lo cuenta el director y programador artístico de Inca TV, Eduardo Raspo, quien se encuentra, repetimos, en Mar del Plata, en la 28ª edición del Festival de Cine en La Feliz. Y cuando hablamos de cine, de recuperar películas, estamos hablando de escribir nuestra historia, porque queda claro que durante el siglo XX y bueno, principalmente el XXI, la imagen ha sido gran protagonista de nuestra cultura, por lo cual recuperar un film antiguo es también un poco poder recuperar parte de nuestra historia. Me interesa conocer, Eduardo, la parte de los derechos, de quiénes son las películas. Bueno, contabas este caso particular que hubo una donación, pero en caso de que no exista, ¿cómo se hace desde un organismo público para poder recuperar algo que quizás también nos pertenece culturalmente a todos? Sí, bueno, exactamente. Eso que vos decís es para nosotros ha sido un tema fundamental, porque en realidad el canal nace obviamente como una herramienta fuerte de difusión del cine argentino, que con el tiempo también nos dimos cuenta y era necesario tener una franja importante de cine latinoamericano y una cantidad de cine del resto del mundo que si no llegaría de otra manera y que dialoga muy bien con un país que es muy cinéfilo. Aparte, la Argentina, el espectador de cine es sumamente exigente, formado, exquisito, digo, es muy atractivo programar para el público argentino porque sabe mucho de cine. Y nos dimos cuenta en el transcurso de esto que había dos puntos que eran fundamentales para poder sanear un poco nuestra historia, que es uno el tema, como te contaba, de los soportes, el estado de los fílmicos, y otro el tema de los derechos, porque hay muchas películas que han quedado en vacíos legales, otras que lamentablemente han sido vendidas en condiciones muy desfavorables, digamos, han sido películas que han sido vendidas en exclusividad y a perpetuidad, por lo cual es muy difícil acceder. Han quedado como rehenes en algunos lugares y bueno, el canal trabaja también en tratar de destrabar este tipo de cosas. Los dueños son productoras, son canales de televisión, los dueños... Lo que se ve en el aire sea la mejor copia posible y otro que todos los derechos estén saneados, y no haya ningún tipo de problemas. Bueno, eso lleva mucho tiempo, es un trabajo. El canal es joven, vamos a cumplir 3 años en el aire, pero ya hemos logrado recuperar una cantidad de películas que estaban en vacíos legales o mal vendidas, o muchas veces
sin encontrarse, porque nosotros tenemos que pensar, y esto vos lo decías muy bien, la importancia de la recuperación de películas no es solo una idea museística, sino nuestra necesidad de conservación además es para dar una fuerte difusión, porque nuestra identidad se construye con este tipo de cosas, que cerramos o no, no vamos a poder renunciar a nuestra historia. Y cuando uno la revisa se encuentra, y sobre todo en el cine, que es un material extraordinario. Entonces, sobre eso nosotros trabajamos mucho, porque creo que hace que nos potencia hacia adelante también. El poder recuperarlo de atrás nos da mucho impulso hacia adelante, y uno descubre ahí grandes directores de cine. Cuando nos gusta el cine, cuando uno ve una película de Christensen, se pone de pie, digo, es un director que ha hecho una filmografía extraordinaria, o insisto, cualquiera de estos que vos has nombrado. Por lo cual, bueno, trabajamos mucho en eso, en la difusión, en el tema de los derechos y en la preservación de los soportes. Sí, importante, Eduardo, por un lado, para quienes nos gusta el cine, poder ver parte de nuestra historia, y también para los futuros directores, porque sabemos que el concepto de originalidad muchas veces tiene que ver con revisar lo que se hizo para de alguna forma adaptarlo y resignificarlo en el presente. Te mandamos un fuerte abrazo desde Buenos Aires y que sigas disfrutando de la 28ª edición del Festival de Cine Mar del Plata. Pues muchísimas gracias, y festejo que hayan observado esto de las 18 películas, porque me parece que es un tema importantísimo, ¿no? Me alegra que haya gente que piense en el tema, que estemos en la misma sintonía, así que les agradezco muchísimo el espacio. Bueno, un abrazo y las esperamos entonces en Buenos Aires. Fueron las palabras del director y programador artístico del canal televisivo del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, del Inca TV, Eduardo Raspo, hablando sobre recuperar el cine. A mí me parece interesante. Vos contabas recién, Seba, que estás con la tesis y habrás pasado tardes enteras en la Hemeroteca Nacional leyendo diarios y revistas antiguas. Eso es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y es importante que jóvenes como vos se acerquen a leer diarios viejos para poder, repito, conocer la historia, porque la historia que se escribe en los libros se escribe a través de eso, de los diarios, de las revistas, en caso de que haya material. Lo propio con el cine, es imposible hoy hablar de la cultura o conocer esta cultura sin ver una película del año 30 o 50, es importante. Sí, sobre todo conocernos de cómo ha llegado hoy el cine argentino, ¿no? Porque hoy quizás tiene mucha relevancia a nivel venta de entradas, a que se vende en el extranjero, a algunos actores aquí, y ver cómo se construyó ese cine o esas piezas del cine, va a ser el cine y la televisión también, porque cómo sí, entender la historia argentina sin ver la familia Falcón o escuchar los Pérez García, no tiene que ver con nuestra historia, nuestra cultura, y aquí le damos un espacio en el aire de la 990. Espacio publicitario.